Siguiendo con las clases teóricas de prótesis total removible, hoy vamos a ver impresión definitiva inferior y registro de relación céntrica de certeza. Soy la doctora Laura de Caño, profesora adjunta de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis. Ya en clases anteriores, ustedes vieron que tenemos un protocolo en la rehabilitación del paciente desdentado total. Estos pasos son el examen clínico radiográfico, la toma de impresiones y la realización de modelos primarios. Sobre estos modelos diseñamos, construimos las cubetas rodetes, realizamos el ajuste en boca, ubicamos el plano de oclusión, determinamos la dimensión vertical, tomamos una céntrica presuntiva, construimos el bopayaku. En la clase anterior ustedes vieron cómo se tomaba una impresión definitiva superior, cómo se hacía el registro con el arco facial, y hoy vamos a ver, ya estamos por este paso, donde veremos cómo tomamos una impresión definitiva inferior y realizamos el registro de relación céntrica. El objetivo de toda impresión definitiva es la de obtener una copia fiel del terreno de soporte y además poder registrar todos los bordes funcionales que van a reflejar la actividad de los tejidos para darle adaptación y retención a la futura prótesis. Es decir, luego se va a hacer el llenado de esa impresión definitiva, donde va a reproducir todos esos bordes obtenidos y sobre el cual se va a construir la futura prótesis. La cubeta individual va a permitir un correcto centrado, es decir, siempre ubicaremos esa cubeta en una posición. Como esta cubeta está confeccionada, adaptada al modelo, se necesita poco volumen de material de impresión y por la forma que tiene va a confinar el material eliminando el aire y la saliva. Por lo tanto, va a mejorar la calidad de la copia. El objetivo de toda impresión es la de obtener un modelo de trabajo y lleva distintas etapas. Primero debemos chequear las presiones, dar un borde funcional, consiguiendo así un buen cierre y sellado. Luego viene la impresión propiamente dicha y así obtenemos un modelo de trabajo. El primer paso es el control de las presiones. Debemos lograr una uniformidad de contacto entre la superficie basal de la cubeta y el terreno de soporte, y esto lo vamos a realizar con pastas o siliconas especiales. Los materiales que se pueden usar para la copia de la actividad muscular de los tejidos periprotéticos pueden ser compuestos para modelar en lápiz, y si usamos este material vamos a usar un flameador y un termostato que va a mantener el agua caliente más o menos a unos 60 grados. También puede usarse siliconas. Recordemos que esta cubeta rodete inferior ya la habíamos recortado en boca, es decir, recortamos toda la zona vestibular anterior, las dos zonas vestibulares posteriores, le dimos el límite posterior y recortamos toda la zona lingual. Y ya habíamos comprobado que esta cubeta tiene soporte y además estabilidad horizontal. Comenzaremos con el recorte muscular en la zona lingual. Vamos a realizarlo con silicona. La cubeta debe estar totalmente limpia y seca y con un pincel vamos a colocar
adhesivo para silicona en toda la zona lingual, es decir, en todo el borde de la cubeta pincelamos con adhesivo para silicona y esperamos unos minutitos hasta que el material llegue a orearse. Luego cargaremos con silicona todo el borde lingual. Llevamos a boca, sostenemos la cubeta, pedimos al paciente que saque la lengua, que vaya para un lado, que vaya para el otro, y le pedimos también que toque con su lengua el labio superior de un lado al otro. Debemos hacer este recorte, que haga este recorte el paciente, es decir, que mueva su lengua hasta que el material haya endurecido. Cuando ya endureció el material, se retira y vamos a observar. El borde debe quedar liso y redondeado y no debe haber material por dentro de la cubeta. Si vemos material que quedó por dentro, con un bisturí filoso debemos recortarlo. En la zona vestibular posterior, recuerden que habíamos recortado la cubeta hasta la línea oblicua externa y habíamos realizado un bisel a expensas de la cara externa. En esa zona va a trabajar y se va a apoyar el repliegue de buccinador. Por lo tanto, tenemos que colocar adhesivo en esa zona, en la zona que hicimos el bisel. Esperamos que oree un poco, colocamos y cargamos con material. Llevamos a boca, sostenemos la cubeta y vamos a hacer el recorte en la zona de buccinador para que trabaje este músculo. Sostenemos el carrillo, tomamos el carrillo, lo llevamos hacia abajo, hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro. Es decir, acá vemos cómo hace el movimiento hasta que el material endurezca. Seguimos por la zona vestibular anterior. Adhesivo, cargamos con silicona, llevamos a boca, sostenemos la cubeta, tomamos el labio y lo hacemos trabajar hacia afuera y hacia arriba y hacemos movimiento con el labio hacia un lado y hacia el otro. ¿Para qué hacemos esto? Para que los frenillos trabajen sobre la silicona y dejen su impronta. Una vez que endurece, retiramos, observamos cómo quedaron estos bordes, que deben quedar lisos, redondeados, y si hay material por dentro, se debe recortar. Para el recorte de la zona distolingual, cargamos material en la zona donde habíamos hecho un bisel a expensas de la cara interna, llevamos a boca, sostenemos y hacemos que el paciente saque su lengua y se toque con la lengua la comisura de un lado y la comisura del otro lado. Nos queda realizar el sellado posterior. Colocaremos adhesivo por dentro de la cubeta, en la zona posterior. Vamos a cargar con material también por dentro. Es en el único lugar donde el material se carga por dentro de la cubeta. Posicionamos, presionamos, sostenemos la cubeta dentro de la boca y pensemos qué movimiento debe hacer. En esa zona va a trabajar el ligamento pterigomandibular. Por lo tanto, nosotros sosteniendo la cubeta, le pedimos al paciente que haga movimientos de apertura y cierre y también movimientos de lateralidad. Entonces, en esa zona va a trabajar el ligamento dejando su impronta.
Y así nos queda la cubeta totalmente con el recorte muscular, es decir, llevamos un material en estado plástico, hicimos que dentro de la boca trabajara, según la zona, todos los tejidos periprotéticos, dejando su impronta. Por lo tanto, esos bordes van a llegar hasta la zona funcional, es decir, la zona donde permite esos tejidos que el material llegue, y nos dejaron el grosor y el ancho que estos músculos permitieron. Y ahora nos queda comprobar funcionalmente cómo quedó este remarginado, es decir, debemos hacer todas las pruebas de retención. Esto se realiza antes de tomar la impresión definitiva, ya que si hay algún inconveniente, la impresión no va a compensar estas deficiencias. Realizaremos la prueba de soporte. Llevamos la cubeta a la boca. En la zona de premolares vamos a hacer una presión en la zona de premolares y esa cubeta debe permanecer sobre el reborde y no debe levantarse del lado contrario. Luego vamos al lado contrario, hacemos lo mismo, presionamos en la zona de premolares y no debe levantarse del otro lado. Si es que tenía esta cubeta soporte y ahora no lo tiene, el problema está en el recorte muscular en algún borde o material que hay por dentro de la cubeta que no permite que calce como corresponde. Haremos la prueba de retención vertical. La cubeta está perfectamente en la boca. Vamos a tomar el rodete en la zona anterior y vamos a practicarle una fuerza extractiva, es decir, hacia arriba. No debe desprenderse esta cubeta o ofrecer una resistencia ante este movimiento. Si no lo tiene, es porque hay una falla en el grosor y en el largo de alguno de los bordes. La prueba de sellado posterior consiste en colocar el dedo índice en la zona lingual anterior y practicar una fuerza hacia adelante. Esta cubeta no debe levantarse de atrás. En el caso de que así sucediera, debemos volver a colocar material en la zona de sellado posterior como para que comprima más esa zona y realice un mejor sellado posterior. Ahora realizaremos las pruebas dinámicas. Pedimos al paciente que haga una apertura bucal mediana y la cubeta debe permanecer sobre el reborde. Si no sucediera de esta manera, es porque posiblemente en la zona del ligamento, en la zona posterior, en la zona del límite posterior, no le dé la libertad necesaria a ese ligamento. Por lo tanto, debemos retirar esta cubeta de la boca, ver si realmente está largo, comprobarlo y volver a hacer ese recorte muscular en la zona posterior. Otra de las fallas puede estar en el grosor de los bordes. Si queda el grosor demasiado grueso, ante una apertura bucal, esta cubeta se desprende. Otra prueba dinámica que debe realizar el paciente es pedirle al paciente con la cubeta colocada en boca, pedirle que haga movimientos linguales. Es decir, le pedimos al paciente que saque la lengua, que vaya para un lado, que vaya para el otro, que se toque el labio superior. Si se desprende ante estas pruebas, significa que el error puede estar en la zona del ángulo distolingual,
en la zona lingual posterior o en la zona lingual anterior. Deben entender que ya en este paso se realizó un recorte muscular, llevando un material en estado plástico y haciendo que todos los músculos periprotéticos dejen la impronta sobre ese material. Por lo tanto, esta cubeta tiene el grosor y el largo que permitieron estos músculos. Ya en este paso, lo que nos queda es tomar la impresión definitiva propiamente dicha. Por lo tanto, la cubeta debe estar limpia, seca, colocaremos adhesivo en la parte interna y en los bordes y usaremos para la impresión una silicona fluida. ¿Por qué fluida? Porque solamente debe tapar ciertas imperfecciones. No usaremos exceso de material, sino cubrimos con esta silicona fluida la parte interna de la cubeta y también colocaremos en los bordes. Llevamos a la boca, la colocamos en posición, sostenemos en la zona de premolares, le pedimos al paciente que abra ampliamente la boca y que cierre y comenzaremos a pedirle que el paciente haga recorte lingual, es decir, le pedimos al paciente que saque la lengua, que vaya para una comisura, que vaya para la otra comisura, que se toque todo el labio superior con su lengua y luego vamos a comenzar a recortar la zona vestibular posterior, zona que sabemos que trabaja el buccinador, por lo tanto tomamos el carrillo y hacemos esos movimientos hacia abajo, hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro. Luego hacemos el recorte en la zona vestibular anterior, tironeamos el labio hacia abajo y hacia arriba y le damos movimientos hacia un lado y hacia otro para que marque los frenillos. Una vez recortada toda la zona, debemos tener en cuenta que el material sigue fluyendo, por lo tanto, el recorte muscular siempre debe ser continuo. Entonces volvemos a pedirle al paciente que haga recorte muscular, es decir, abra la boca, abra, cierre, saque la lengua, vaya para un lado, vaya para el otro y luego volvemos a recortar la zona vestibular posterior, la zona vestibular anterior, la zona vestibular del otro lado. Tengan en cuenta que siempre debemos sostener la cubeta ante los movimientos que haga el paciente, siempre sosteniendo la zona de premolares y pidiendo que el paciente haga todos los movimientos. Cuando el material ya endureció, la retiramos de la boca y vamos a hacer la inspección de esta impresión. ¿Qué debemos ver? Debemos ver que impresionó todo el reborde, que todos los bordes siguen con la misma forma que tenía el recorte muscular, es decir, coincide tanto el recorte muscular que habíamos hecho como la impresión. Significa que esos bordes fueron correctamente recortados. La impresión de esta manera, sepan que el límite posterior debe ser respetado. El límite posterior no es que debe sobrar material de impresión, sino que el límite que habíamos corroborado cuando hicimos el ajuste de la cubeta, es decir, la cubeta totalmente limpia en la boca, le dimos el largo que correspondía marcando con lápiz tinta y observando que realmente era el borde posterior que correspondía, el largo que correspondía. Por lo tanto, todo material que excede ese límite, el límite lo da la misma cubeta, el acrílico de la cubeta. Todo material que exceda debe ser recortado.
Y entonces ustedes ven en la imagen derecha, ustedes vemos que se recorta desde el borde hacia arriba, se recorta con un bisturí filoso a más o menos a unos 2 milímetros del borde de la cubeta todo alrededor. Y ahora vamos a ver cómo son las maniobras clínicas cuando usamos compuesto de modelar para la copia de la actividad muscular. Tenemos la cubeta totalmente limpia y seca. Tomamos el compuesto de modelar en lápiz, lo flameamos. Entonces el material ya comienza a estar aplicándole calor en estado plástico y lo llevamos al borde. Podemos o cargar todo el material, es decir, todo lingual, o podemos hacerlo por partes. En este caso les estamos mostrando que cargamos en la zona lingual posterior, tanto de un lado como del otro. Una vez que ya cargamos con el compuesto de modelar, lo volvemos a llevar, lo flameamos para que estos bordes estén lisos, sin ninguna arrugas y teniendo la precaución de no quemar el compuesto para modelar. Una vez que flameamos, atemperamos en agua caliente a unos 60 grados y luego lo llevamos a la boca. Ya en la boca, sostenemos en la zona de premolares y le pedimos al paciente que propulse su lengua, que lleve la lengua hacia afuera y que haga movimientos hacia un lado, es decir, va hacia una comisura y va hacia la otra. Esperamos que endurezca, es decir, siempre cuando se hace el recorte muscular, se le debe pedir al paciente que siga haciendo los movimientos hasta que el material endurezca. Una vez que el material endureció, lo sacamos y lavamos y observamos. El material debe quedar con la impresión realizada, es decir, como sacó la lengua, en esta zona trabajó el palato gloso y dejó su impronta. El material lo llevamos y lo vemos brilloso y una vez que ya impresionó lo vamos a ver que está opaco. Si hay material por dentro se debe retirar con un bisturí filoso. Y ahora queda realizar el recorte en la zona lingual anterior. Cargamos en esa zona con la cubeta que debe estar totalmente seca, flameamos el lápiz de compuesto para modelar, cargamos en la zona lingual anterior, flameamos, atemperamos, llevamos a boca, sostenemos en la zona de premolares y le pedimos al paciente que con su lengua toque el labio superior y lo recorre hacia un lado y hacia el otro. Esperamos que endurezca el material, sacamos la cubeta y observamos si quedó material por dentro. Y en esta imagen ustedes van a observar cómo quedó esa impresión del movimiento, de toda la impronta que dejó la actividad del piso de boca en esa zona anterior. Seguimos con la zona vestibular posterior. Recuerden que en esa zona tenemos la actividad del músculo buccinador, por lo tanto vamos a cargar sobre la cubeta, en la zona que habíamos realizado, un bisel a expensas de la cara externa. Entonces cargamos con material, con compuesto para modelar, flameamos, atemperamos, llevamos a boca, sostenemos la cubeta en posición y con la otra mano tomamos el carrillo y hacemos un movimiento hacia abajo, hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro. Lo mismo hacemos del otro lado, es decir, en la zona del bisel, cargamos con compuesto para modelar, flameamos, atemperamos, llevamos a boca, sostenemos con una mano la cubeta en posición y
tomamos el carrillo y hacemos un movimiento hacia abajo, hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro. Es decir, tantas veces hasta que el material endurezca. Endurece el material, retiramos de la boca y vamos a observar que sí quedó un borde que debe ser liso, debe quedar redondeado, debe quedar opaco, señal que los músculos realizaron la impronta sobre él. Nos queda la zona vestibular anterior. De la misma manera, la cubeta perfectamente seca, flameamos el lápiz de compuesto para modelar, cargamos todo el borde anterior, flameamos, atemperamos, llevamos a boca, sostenemos la cubeta en la posición, tomamos el labio y vamos a hacer movimientos de abajo hacia arriba, y luego haremos un movimiento hacia un lado y hacia el otro para que marque el accionar de los frenillos. Tantas veces hasta que el material haya endurecido, luego se retira de la boca y se observa si quedó material por dentro. Una vez terminada de haber hecho el remarginado, debemos realizar todas las pruebas de retención, igual que como ustedes ya vieron, como ya les expliqué, cuando hacíamos el recorte muscular con siliconas. De la misma manera, es decir, vamos a hacer todas las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. Y siempre recuerden que el límite posterior es el límite de la cubeta. Si material desbordó y ya el límite no es el de la cubeta, debemos recortarlo. El límite es el límite de la cubeta, que ya lo habíamos comprobado antes en boca y vimos que era correcto. Todos los bordes deben estar correctamente impresionados, porque toda deficiencia que existen en este paso no puede ser compensado con la impresión definitiva. Haremos, por lo tanto, la prueba de soporte. Colocamos la cubeta en la boca, vamos a presionar de un lado de forma vertical, no debe desprenderse del otro. Hacemos lo mismo del otro lado, no se debe desprender ni levantar del lado contrario. De no ser así, si lo perdió, debemos buscar cuál es el problema. Posiblemente pierde soporte porque hay material por dentro y no permite volverla a posicionar en el lugar correcto. Y seguimos con la prueba de retención vertical. Tomamos el rodete en la zona anterior y impulsamos, damos una fuerza hacia arriba. Debe haber una resistencia ante este movimiento y debe permanecer en el lugar, no se debe desprender. Si pasara que se desprende, la falla debe estar en el grosor o en el largo de alguno de los bordes. Probaremos también sellado posterior. Con el dedo índice en la zona lingual anterior, tironeamos hacia adelante, damos esa fuerza hacia adelante, no se debe desprender de atrás. Si pasara eso, que hacemos el movimiento y se desprende de atrás, significa que falta presión o faltó sellado posterior. Debemos sacar la cubeta y rectificar esa zona. Y luego hacemos todas las pruebas linguales, es decir, la dinámica lingual. Probaremos que el paciente saque su lengua, vaya para un lado, vaya para el otro. La cubeta debe permanecer en su lugar. Si así no lo hace, es decir, la cubeta se desprende, es porque la falla está o en la zona posterior o en la zona anterior. Si todo está correcto, ya estamos en condiciones de tomar la impresión definitiva. La cubeta debe estar totalmente seca. Con un pincel le tenemos que pincelar por dentro con adhesivo para silicona. Recuerden que siempre debemos tomar la impresión definitiva
con una silicona fluida, porque ya esta cubeta se confeccionó adaptada al modelo. Luego hicimos el recorte muscular, entonces nos queda pincelar con adhesivo y vamos a cargar con una lechada solamente de silicona fluida por todo el interior de la cubeta y no con exceso de material, y vamos a cubrir también todos los bordes. Llevamos a boca. Entonces, en la boca la posicionamos, sostenemos con los dedos y comenzamos a decirle al paciente que comience a hacer una dinámica lingual, es decir, le decimos al paciente, saque la lengua, vaya para un lado, vaya para el otro, abra y cierre la boca y luego sostenemos la cubeta y comenzamos con el recorte en la zona vestibular anterior. Tironeamos el labio hacia abajo, hacia arriba, movimientos de lateralidad, sostenemos la cubeta y recortamos la zona vestibular posterior, tomamos el carrillo y hacemos esa C para hacer el recorte del músculo buccinador, hacia abajo, hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro, tanto de un lado como del otro. Hacemos que el paciente abra y cierre la boca y volvemos a hacer todos los movimientos que ya le hicimos hacer. ¿Por qué? Porque la silicona demora un tiempo en endurecer. Si dejamos de hacer los movimientos, posiblemente el material siga fluyendo y no nos da el recorte necesario. Por lo tanto, seguimos, abra, cierre la boca, vaya para un lado, vaya para el otro, y empezamos con el recorte nuevamente lingual y el recorte de toda la zona vestibular, hasta que el material esté totalmente endurecido y nos va a quedar, vamos a observar, que debe quedar cubierto. No importa que ciertas zonas no se vea que está cubierto porque la cubeta está adaptada al modelo, pero tenemos que tener la impronta de todo el reborde. Vamos a observar el grosor que tienen los bordes totalmente recortados de la misma manera como se hizo con el compuesto para modelar. Todo lo que excede atrás debemos recortarlo. Seguimos ahora con el registro de relación céntrica. Recordemos, tenemos construido una bóveda palatina solidaria al rodete superior y tenemos un apoyo central único que está ubicado sobre una platina desmontable que se ubica sobre un escalón realizado en el rodete inferior en la zona lingual anterior. Repasaremos lo que es relación céntrica. Y decimos que relación céntrica es la posición que tiene el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, en una posición más anterior medisuperior, a una determinada dimensión vertical, a partir de la cual puede realizar cualquier movimiento libre de lateralidad, propulsión, aún uno de retrusión. Ahora tenemos que ubicar esta platina sobre el escalón preparado en lingual del rodete. Lo vamos a pegar con unas gotitas de cianoacrilato, quedándonos esta platina perfectamente ubicada y estable, conteniendo el tornillo, que luego lo que va a hacer es mantener la dimensión vertical. Para que el tornillo mantenga la dimensión vertical que ya le habíamos dado a este paciente en su boca, lo que tenemos que hacer es que contacte tanto el rodete superior con el rodete inferior y el tornillo, cuando lo tenemos en esta posición, debe contactar con la bóveda palatina.
Entonces, tenemos los rodetes se están contactando y el tornillo me mantiene dicha dimensión vertical. ¿Por qué? Porque está tocando con la bóveda palatina. De esta manera fijamos también con unas gotas, no siempre es necesario, pero esto no debe moverse. ¿Por qué? Porque ya me está manteniendo la dimensión vertical que el paciente tiene en su boca. Ahora tenemos que desgastar el rodete inferior con un fresón o una piedra para acrílico para crear una luz entre el rodete inferior y el rodete superior. Esta luz va a permitir que el paciente pueda hacer cualquier movimiento, tanto para un lado como para el otro, ir hacia adelante, sin que haya un contacto del rodete inferior con el rodete superior. Entonces tenemos que controlar en boca que no haya un contacto. Lo único que mantiene la dimensión vertical va a ser el tornillo, es decir, la púa inscriptora, pero debe haber una luz y ninguna interferencia entre el rodete inferior y el rodete superior. Vamos a entrenar al paciente a que haga movimientos de lateralidad, que vaya para un lado, que vaya para el otro, que vaya hacia adelante y que vaya hacia atrás. Luego vamos a pintar toda la bóveda palatina con una sustancia, como es en este caso, con liquid paper, para después observar bien cuál es el gráfico que deja la púa inscriptora. El paciente debe tener los rodetes en boca, debe estar sentado cómodamente, mirando hacia adelante. Se controla que debe haber separación entre los rodetes y se le dice al paciente que haga movimientos, que vaya hacia adelante y hacia atrás, que vaya hacia la izquierda y hacia atrás, que luego vaya hacia la derecha y hacia atrás. Y debemos observar que haya marcado un gráfico que debe ser claro y repetido. Y así lo observamos en boca. El paciente va hacia adelante y hacia atrás. Y en la bóveda palatina quedará esta inscripción. Luego le pedimos que vaya hacia la derecha y va a quedar el trazado en la bóveda palatina, que va a ser este. Luego se le pide al paciente que haga un movimiento de atrás hacia el otro costado, es decir, que vaya hacia la izquierda y va a completar el arco de flecha con este trazado. Y así observaremos el trazado en la bóveda palatina de un arco de flecha cuyo vértice nosotros vamos a ahondar con una fresa redonda para que cuando lo posicionemos en boca volvamos a ubicar la púa inscriptora en esa posición. Volvemos a llevar los rodetos de oclusión a la boca. Debemos tener la precaución de que la púa inscriptora calce en la oquedad, en ese vértice de arco de flecha. Y lo que nos queda hacer es registrar este espacio libre interoclusal con una silicona para registro. Lo llevamos con una pistola, con estas puntas mezcladoras, rellenamos todo este espacio y la particularidad que tiene esta silicona es que endurece rápidamente, lo que nos va a permitir registrar
la posición exacta de este espacio libre interoclusal que había y este registro poderlo llevar al articulador. Y así lo retiramos de la boca. Vamos a observar en la zona posterior que esta púa contacta exactamente en el lugar indicado y vemos que el registro fue respetado. Y llegamos al final de esta clase, donde en la clase anterior ustedes vieron cómo se tomaba una impresión definitiva y cómo se realizaba un registro con arco facial. Y en esta clase aprendimos a tomar una correcta impresión definitiva inferior, a tomar un registro de relación céntrica, y así estamos en condiciones de poder confeccionar los modelos definitivos para luego llevarlos a un articulador con estos registros y así obtener las mismas posiciones que se tenían en boca y que las hemos registrado, llevarlos a un articulador. Espero que hayan comprendido. Les agradezco mucho la atención.